Buenos días, bienvenidos al curso de Desarrollo Humano. Hoy vamos a dar inicio con la unidad 1. Lo que vamos a ver hoy es el desarrollo humano de los 0 a los 6 años. Mi nombre es Cristina Navarro y voy a ser la facilitadora del curso. Vamos a iniciar con el concepto de desarrollo humano. Se entiende por desarrollo humano todos aquellos cambios, tanto físicos como psicológicos, que ocurren a lo largo de toda la vida humana, desde la concepción hasta la finalización de la vida, ¿verdad? Incluso la vejez. En todo ese periodo, el ser humano siempre va a intentar incrementar sus habilidades o destrezas, va a intentar adaptarse al medio. Entonces, es importante entender que el desarrollo humano abarca toda la vida. Sin embargo, para efectos de estudio, se ha dividido la vida humana en etapas. En algunas van a ocurrir muchísimos cambios y muy acelerados, en otras los cambios van a ser tal vez menores, ¿verdad? Pero en todos los procesos de la vida humana siempre hay cambios y siempre hay situaciones que ocurren en esa etapa específica de la vida. Este, Primero que vamos a encontrar lo que es el desarrollo prenatal, que va desde la concepción hasta el nacimiento. Esta se divide en tres: la etapa de germinación, la etapa embrionaria y la etapa fetal. Después vamos a tener la infancia y la adolescencia, y esta vamos a dividirla también en tres: en la infancia temprana, que va de los 0 a los 6 años, la niñez y la prepubertad, que va de los 7 a los 12, y la adolescencia de los 12 a los 18 aproximadamente, aunque hay libros en que dice que la adolescencia llega hasta los 20, otros que llega hasta los 30, ¿verdad? O sea, ya eso se está como relativizando bastante, entonces, pero bueno, para efectos nuestros vamos a decir 18 años. La adultez se divide en adultez temprana, que va de los 18 a los 40, adultez media, que va de los 40 a los 65, y la adultez tardía, que es de los 65 en adelante. En cada uno de estos procesos hay cambios, hay situaciones particulares que ocurren a esa población, y por lo tanto es importante tomarlas en cuenta a la hora de la atención que le damos a las personas, ¿verdad? Que está en una etapa específica de la vida y que por lo tanto va a estar sujeta a ciertos procesos o a ciertos cambios. Existen dos factores que gestionan el desarrollo. Esos dos factores van a ser los que determinen cómo va a ser la persona, que son los factores genéticos y los factores medioambientales. Por factores genéticos nos referimos a toda esa información que está contenida en el ADN y que más o menos es como el plan de cómo va a ser esa persona, qué características va a tener, y por características nos referimos tanto a las características físicas como a algunos aspectos psicológicos. De hecho, cada vez se está descubriendo más de cómo los genes moldean nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestra conducta, etcétera. Y también se ha averiguado mucho la relación entre algunos trastornos mentales y la genética. Entonces, es toda esa programación de cómo va a ser el proceso de desarrollo, cuándo una característica se va a manifestar, cuándo más bien se va a silenciar, etcétera, ¿verdad? Por factores medioambientales nos referimos a todo el entorno en el que está expuesta la persona, tanto el ambiente físico como el medio ambiente social, y también todas las condiciones intrauterinas en las que está envuelta la persona, ¿verdad? En su proceso de desarrollo en el vientre materno, porque ese medio ambiente también afecta a cómo se desarrolla la persona. Este, Cada pequeña experiencia de vida son todas esas condiciones en las que estamos expuestos, nos van a hacer quienes somos. Aunque hayan dos personas genéticamente idénticas como los gemelos, si uno vivió una experiencia que otro no, ya esa pequeña diferencia va a hacer que esta persona sea diferente, que interprete el mundo diferente, etcétera. Entonces, cada pequeña cosa que pasa en la vida de ellos va a ser los seres únicos, aunque sean genéticamente idénticos, en
por las experiencias de vida y por las condiciones a las que se vieron expuestos, y cada pequeña diferencia los va a hacer únicos e irrepetibles. También está la interacción entre genética y medio ambiente, porque ambos factores se modifican e intervienen mutuamente. Por ejemplo, se ha descubierto que hay personas que nacen con una propensión genética, pero que estar expuesto a ciertas condiciones del medio va a hacer que esa característica se manifieste o se silencie. Entonces, o también va a intervenir en qué tan intensamente se va a manifestar la característica. Por ejemplo, hay personas con propensión a padecer esquizofrenia, pero el estar en cierto tipo de ambiente va a hacer que no les dé, o puede ser que más bien les dé, o que les dé muy severo o muy leve. Entonces, dependiendo de los factores ambientales, el trabajo, digamos, o va a afectar el resultado de los genes. Entonces, esto es importante. Y también las experiencias del medio ambiente pueden reescribir el ADN. Por ejemplo, hay personas, se ha descubierto que sufrir un trauma en la infancia va a afectar los genes, y esa afectación después se va a heredar. Y se descubrió gracias a un estudio que se hizo con indígenas de Canadá, con los esquimales. Hubo una generación que estuvo sometida a muchos traumas, ¿verdad? Y las personas descendientes de esa generación son propensos a padecer trastornos mentales, abuso de sustancias, alcoholismo, etc. Entonces, se determinó gracias a eso, porque otros esquimales que no habían sido expuestos a ese trauma, los descendientes no tenían ningún problema. Entonces, gracias a eso se descubrió que los traumas de la infancia pueden reescribir el ADN, y esas características o ese trauma se puede heredar. Entonces, esto es muy importante porque fue una experiencia de vida, una situación del medio ambiente de las personas que se pudo, digamos, reproducir a sus descendientes. Entonces, esto es importante saberlo, porque las condiciones también pueden afectar cómo los genes, digamos, puede afectar o generar un cambio en los genes también. Entonces, esto es importante. Como se mencionó anteriormente, los genes van a regular todos los procesos del desarrollo. Van a decir cuándo una característica debe expresarse, cuándo debe silenciarse, en qué momento se debe de dar el proceso. Por características nos referimos tanto a las físicas como a los factores cognitivos, emocionales, conducta sexual y la conducta social. Y varios factores de la personalidad también están regulados por el ADN. Hay dos conceptos importantes en genética, que es el fenotipo y el genotipo. El fenotipo se refiere a todas aquellas características expresadas, y el genotipo se refiere a toda la información genética contenida en los genes, tanto de características expresadas como no expresadas, porque recordemos que hay genes dominantes y genes recesivos, ¿verdad? Toda la herencia que nosotros recibimos de nuestro padre y de nuestra madre va a estar contenida ahí, tanto la que se expresó como la que no. Todo eso se puede heredar, es decir, esos genes recesivos, aunque no se manifestaron, vamos a poderlos heredar, y en algún momento, cuando las condiciones son adecuadas, esas características recesivas pueden expresarse. Entonces, es importante tomar eso en cuenta, ¿verdad? Que el genotipo incluye toda nuestra información genética. Como lo mencioné también, todas esas características expresadas y como no expresadas pueden transmitirse a generaciones futuras, ¿verdad? Nosotros vamos a recibir un 50% de información genética de la madre y un 50% del padre en el momento de la concepción. Los genes en algún momento pueden verse alterados por mutaciones, por la acción de otros genes o por factores del medio ambiente que pueden alterar cómo ese gen va a manifestar una característica. Entonces,
muchos de los trastornos o muchas situaciones se deben a una situación genética o un error en cómo ese gen se expresó, ¿verdad? Muchos trastornos mentales, de hecho, ya se ha encontrado el componente genético que los origina, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque nosotros como profesionales tenemos que entender que también los genes juegan un rol en lo que es la manifestación, incluso cognitiva, emocional y personalidad, etcétera, ¿verdad? Respecto al medio ambiente, vemos que algunas condiciones a las que está expuesto el embrión o el feto en su proceso de desarrollo dentro del vientre materno pueden alterar cómo se hace desarrollo. Entre esos aspectos puede ser la alimentación de la madre, el consumo de sustancias de la madre, situaciones de estrés, caídas, golpes, enfermedades o infecciones en la madre y exposición a contaminantes ambientales durante el embarazo. Todo eso va a afectar de alguna manera cómo se va a dar el desarrollo dentro del vientre materno. Luego, entre los factores del ambiente físico podemos encontrar contaminantes ambientales que pueden alterar cómo se da el desarrollo. El clima y la cantidad de sol son factores importantes. Hay trastornos mentales donde ya se ha descubierto una relación entre cantidad de sol y el desarrollo o no de ese trastorno. Por ejemplo, en el trastorno de déficit atencional se ha descubierto alguna relación entre poca cantidad de luz solar y más casos de el trastorno. Luego también exponerse a desastres naturales, la nutrición también juega un rol importante, la condición socioeconómica porque pone a las personas en vulnerabilidad social, ¿verdad? La pobreza tiene una gran influencia en cómo se da el desarrollo. Eso ya está muy comprobado, ¿verdad? Este, los accidentes que se sufren en el proceso de desarrollo, las infecciones y las enfermedades también influyen en cómo se da el desarrollo. Luego, respecto al medio ambiente social, nos referimos primero al núcleo familiar, porque es el entorno social más cercano, más directo. Luego ya el entorno social más macro, como cuál es el país, la cultura y las condiciones de vida del lugar, ¿verdad? Los factores de crianza, cómo se dio ese proceso de crianza, si la persona se vio en riesgo social o sufrió violencia. Recordémonos lo que les había comentado sobre los traumas, ¿verdad? Que incluso pueden afectar el ADN. Si la persona tuvo acceso a la estimulación temprana y a la educación y las migraciones también es un factor social importante que afecta al desarrollo. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que define el medio ambiente. La interacción entre genes y medio ambiente, como lo hemos mencionado anteriormente, es un factor también clave, es casi como un tercer factor porque la interacción entre estos es muy específica para cada persona. Este, Esto ha propiciado mucho el estudio de gemelos idénticos separados al nacer, ya sea porque fueron adoptados por familias diferentes, etcétera, porque a veces no es muy claro cómo una condición se debe al ambiente o a los genes, incluso una condición psicológica, ¿verdad? Entonces, gracias a los estudios en gemelos idénticos, se ha podido determinar qué tanto algo se debe a los genes o qué tanto se debe al medio ambiente, ¿verdad? Todavía hoy en día es muy difícil determinar si una condición es por un factor medioambiental o por un factor genético. Entonces todavía eso es una discusión que está aún en proceso, ¿verdad? Entonces, esto es importante conocerlo. Existen tres conceptos clave en el estudio del desarrollo humano, que es el concepto de crecimiento,
maduración y desarrollo, que son tres cosas distintas. El crecimiento se refiere más que todo a la evolución física de la persona, ¿verdad? El aumento de talla, de peso, de volumen, desde el nacimiento hasta la adultez, que es a donde se alcanza ya el máximo pico de crecimiento. Los indicadores de crecimiento, que son talla y peso, son estándares o indicadores de buena salud. Este, por ejemplo, un niño que tiene bajo peso al nacer, eso tiene una repercusión en su desarrollo posterior. O por ejemplo, un niño con una talla o la talla se refiere a cuánto mide, ¿verdad? Este, una talla por debajo del promedio es un indicativo, nos dice algo sobre un retraso en su crecimiento, o por ejemplo un peso por encima del promedio nos va a decir que puede ser que haya una condición de obesidad en el niño. Si la talla y el peso está dentro del promedio, ¿verdad? Es un desarrollo saludable, pero si está muy por debajo, muy por encima, pues también son indicadores de condiciones importantes, ¿verdad? Luego está el concepto de maduración, que tiene que ver con los cambios cualitativos en el control de las funciones corporales, ¿verdad? Es decir, cómo el niño aprende a caminar, cómo el niño aprende la motora gruesa, o sea, empieza a controlar su cuerpo, este, la adquisición de capacidades y cómo éstas se van perfeccionando, cómo cambian esas capacidades en las distintas etapas, ¿verdad? Eso es maduración. La maduración es en gran medida producto del proceso de mielinización que inicia antes del nacimiento, pero culmina ya a los 6 años está casi que todo el proceso de mielinización ya completado, pero algunas áreas todavía siguen con el proceso hasta la adolescencia. En la adolescencia ya termina todo el proceso de mielinización, que es el cubrimiento de la vaina de mielina de los axones, ¿verdad? De las neuronas. Conforme el proceso de mielinización se da, se va consolidando funciones. Entonces esto es importante saberlo, ¿verdad? Entonces la mielinización es también en gran medida un indicador de maduración. El concepto de desarrollo se refiere tanto al crecimiento como a la maduración. Engloba toda la capacidad funcional y la integración de las funciones. Este, La finalidad del desarrollo es la adaptación al medio. Incluso en la etapa adulta tardía vemos cómo el ser humano intenta adaptarse a las condiciones en las que vive, ¿verdad? Y trata de sobrevivir aún en esa etapa de la vida. O sea, siempre vamos a ver desarrollo, ¿verdad? Entonces, tal vez en menor medida que en otras etapas, pero siempre hay desarrollo.